con el congresista Enrique Wong de la bancada de Podemos Perú. Congresista Wong, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, gracias don Carlos, gracias don Fernando por buenos días, invitación. congresista, a sus órdenes. ¿Cuáles son los argumentos que lo llevaron, congresista, a abstenerse de brindar el voto de confianza al gabinete de Alberto Tarola? Veíamos que había un buen ambiente para la aprobación de la confianza. Entonces siempre yo creo que en la democracia el diálogo es la mejor arma que podemos tener. Y entonces creo que con esta abstención tender los puentes con los que no votaron con la confianza y seguir luchando por la gobernabilidad y ver si la posibilidad con ellos también conversar para ver la forma cómo podemos apoyar a que se restaure el orden, que cese la violencia, ¿no? Yo siempre creo que es a través de llegar a un entendimiento con las polarizaciones que se ven en el Congreso, ¿no? Actualmente se polariza ahora a la derecha, a la izquierda, y siempre este enfrentamiento. Es decir, abstenerse ha sido una decisión para tener un punto de equilibrio, un punto medio entre los dos. No de puente para poder conversar con ellos, ¿no? Y no entiendo bien por qué es que abstenerse, por qué es que eventualmente dificultar que obtenga la confianza es la mejor manera para establecer el diálogo. Ejemplo, habíamos hecho un consenso en forma particular, había conversado con muchos colegas y el voto estaba asegurado, como fue, ¿no? 73 ampliamente. Entonces la abstención es buscar la forma cómo tender los puentes con lo de los que están los 43 que tuvieron en contra, ¿no? Quiere decir que si usted hubiera tenido dudas sobre que se alcanzara el número mínimo de 66, si hubiera tenido dudas, en ese caso hubiera votado a favor. Yo a favor. Yo porque siempre ya había declarado anteriormente que consideraba que era un gabinete bien equilibrado, que había muchos profesionales, conocedores de los sectores, y también que el premier Alberto Tarola es un hombre que tiene gran experiencia, ha sido ministro de Defensa en el gobierno en el anterior gobierno. De Ollanta-Humala, sí. De Ollanta-Humala, y bueno, es un hombre muy abierto al diálogo. Siempre está. Congresista, y más allá de haberle brindado el voto de confianza al gabinete Otárola, mi pregunta se dirige a encontrar una explicación respecto al papel que está jugando el Congreso de la República en medio de esta crisis social y política. ¿Qué se está haciendo desde el Parlamento para poder restablecer el orden, para poder neutralizar el avance de la ola de violencia que se vive en las regiones del sur, teniendo en cuenta que es uno de los poderes del Estado? Claro. En el Congreso y en conversaciones que ha tenido con la presidenta, las diferentes bancadas, se planteó pues la forma con buscar consenso para tener un diálogo con las poblaciones y los líderes de Puno, lo cual no se ha llegado a concretar porque se niegan. Esa es la posición a veces que uno tiene que adoptar para buscar cómo llegar a ellos y conversar con ellos. Porque mi intervención en el Congreso le llamé la atención que estas regiones que están convulsionadas tienen un ingreso pero grandísimo por el canon aduanero, el canon minero. Mire, ejemplo, las 6, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Apurímac, Puno, en el 21 tuvieron 1.520 millones de soles. Y en el 22, ya con el gobierno del presidente Castillo, tuvieron 4.800 millones, o sea, 3.000 millones más. ¿Qué es lo que se hace con ese dinero? ¿La población conoce eso? ¿Sabe que por per cápita tiene los ingresos más altos del país? Sin embargo, la pobreza es muy grande. Es decir, que debe haber esa corrupción que se llegó a detectar a nivel de presidente. También se corrió traslado hacia los gobernadores. Y de los gobernadores, don Carlos, de los 25 gobernadores de los 12 fueron, están presos. 12.
Y son de las regiones precisamente de esta zona, y son los gobernadores que son independientes. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual queremos profundizar esta conversación y preguntarle en concreto cómo reacciona usted ante el argumento que dieron muchos de los que votaron contra, que es el argumento de la responsabilidad política por las muertes que se han producido en nuestro país. ¿Qué es lo que contesta usted como congresista? Y yo diría casi como médico, que es a esta realidad. Y de la misma manera queremos conocer su opinión sobre el voto, que tampoco se alcanzó el número mínimo para inhabilitar al congresista Freddy Díaz por un caso de violación sexual en un local del Congreso de la República, lo que, como usted comprenderá, ha causado mucho impacto. Retomamos nuestra conversación después de una pausa con el doctor Enrique Wong, congresista de la bancada Podemos Perú. Estamos conversando con el congresista Enrique Wong de la bancada de Podemos Perú y le hemos preguntado cómo contesta él a los argumentos que se esgrimieron ayer en el Congreso para no dar el voto de confianza al gabinete Otárola, la mayor parte de los cuales no se dirigían a la gestión pública sobre otros aspectos, sino simplemente a las fallas de inteligencia y a la responsabilidad política sobre las muertes que se han producido en nuestro país los últimos días. ¿Qué contesta usted a ese argumento? Pues que siempre, bueno, es cierto que somos una cámara política, pero siempre se usa la responsabilidad política, como el caso de lo que ayer atacaban al premier, ¿no? Sí. Alberto Otárola, en el sentido de que es una responsabilidad política la muerte de esos 42 peruanos. Pero ¿cuál responsabilidad puede tener, no? El que querer restablecer el orden, el principio de autoridad, como un sur convulsionado, que ellos mismos provocan todas estas muertes que hay, ¿no? Por ejemplo, ya la ONU ya se pronunció, le está pidiendo a las autoridades peruanas que investiguen a fondo para poder identificar a los asusadores, a los que promueven estos enfrentamientos, porque son de estrategia. Pero también hay que investigar por qué es que se han producido tantos muertos, y algunos de los cuales parece a personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones. Ahí también hay que hacer una investigación. Por eso es una investigación profunda que identifique todo esto, estas muertes que se han sucedido. Por ejemplo, algo que es lamentable, inhumano, ¿no? Dramático, cruel, haber quemado vivo a un policía. ¿Cuál hubiera sido la respuesta si él hubiera tenido a su alcance un armamento? Defensa propia. Fíjese. Entonces también que hay que ver, porque estos son un sistema de piquete, don Fernando, que por ejemplo, bloquean la calle ya no multitudes, 200, pero bloquean en forma, en diferentes lugares, ¿no? De tal forma que permite, sobre todo, crear la desconfianza de que no viaje, no vengan los turistas. Esto está provocando grandes pérdidas al sur, ¿no? Que daños económicos hay, no cabe ninguna duda. La pregunta que compartimos con Carlos, creo, ¿no? Es, no se pudo anticipar, no se pudo prever, no se pudo negociar. Esto no hay ningún trabajo de inteligencia, porque hemos llegado al borde del abismo para darnos cuenta de la gravedad. El diario Gestión, que es insospechable de tener simpatía naturalmente con las violencias, recuerda hoy en su titular principal que la tasa de anemia infantil, usted es médico, 70%, es decir, 70% de los niños puneños están afectados. ¿Por qué no hemos resuelto esas cosas básicas desde hace tiempo? Precisamente, don Fernando, el informe que yo di, mi intervención, el Congreso, cómo estos lugares que reciben mucho dinero a través de los canos, entonces, ¿por qué razón no es justa esta distribución? ¿Por qué hay tanta corrupción? Mira, en la ejecución de presupuesto, en el presupuesto de ejecución, don Fernando, de inversión, solamente el 50%. Y en eso está lamentable. Precisamente acabar con la anemia. Tiene una pregunta que hacerle sobre otro tema que se abordó ayer en el Congreso, que es el no voto para inhabilitar al congresista Freddy Díaz,
que había sido acusado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Desde hace meses arrastramos ese problema y no se le ha inhabilitado, Carlos. Y es un tema que no puede ser menos importante, ¿no? Y que tiene que ver con este congresista Freddy Díaz Monago, denunciado por violación sexual, quien se liberó de ser inhabilitado por 10 años, tal como lo proponía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y usted se ha abstenido a votar. Hay una reconsideración, se ha presentado una reconsideración porque por lo menos... ¿Va a cambiar usted de opinión en la reconsideración? Sí, porque nos pasaron un video donde pues prácticamente la propia persona que acusa, o denunciaba, ella se acepta que no hubo ningún tipo de relación sexual. Hay un video en que habría dicho eso. No es el testimonio que ha dado cuando se le ha convocado. Es un video que alguien ha grabado y no sabemos qué circunstancia. O sea, es un video, lo que ha pasado el señor Freddy Díaz ayer. Video que no fue visto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se hubiera podido hacer preguntas de dónde procede. Claro. No es que la persona haya dicho eso en general y de una manera permanente, no. Efectivamente, don Fernando, por eso pues, pedimos esa reconsideración, también pedimos que lo que tenga la Fiscalía, ¿no?, para que podamos nosotros tener un criterio más claro para poder determinar. Porque como siempre se dice, a veces muchos está judicializado, ¿no? Y ahí pues la responsabilidad penal lo fijará el Ministerio Público. Por lo que hemos pedido una reconsideración, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estar atentos para ver qué es lo que pasa en este proceso de reconsideración, ¿no?, de pedir la inhabilitación por 10 años del congresista Freddy Díaz.